Sí es una bendición poderle decir a la gente lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. La Biblia dice en el libro de Lucas que cuando el Señor se encontró con aquel hombre que estaba endemoniado allá en Gadara, dice la Biblia que el Señor lo libertó. Los demonios tuvieron que salir. Y dice la palabra que luego el Señor, cuando regresa, encuentra a aquel hombre que estaba endemoniado, que dormía en los sepulcros, que daba voces, que se rompía piedras en el pecho. Lo encontró sentado en su juicio cabal. Y dice la palabra que el Señor le dijo: vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. No te quedes ahí. Vete y cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Mire, cada persona que Dios me da la oportunidad, yo le hablo y le digo lo que el Señor hizo en mi vida. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. Y a lo mejor usted piensa que su palabra no van a llegar. Pero mire, el profeta Isaías dice que la palabra de Dios jamás tornará atrás vacía. Jamás. Quiere decir que esa palabra va a regresar con frutos. Porque no eres tú, es Dios. Pero ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no podemos testificar a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos? ¿Por qué? Si Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente. Quiere decir que esa palabra va empapada de la unción del Espíritu Santo. Esa palabra va llena de Dios. Esa palabra tiene propósito con la gente que no conoce a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la cuñada mía ha venido muchas veces aquí. Pero me acordé ahora de esto, Cookie. Cuando nosotros comenzamos a pastorear en el año 1973, que a lo mejor muchos de ustedes ni habían nacido. Yo tenía 22 años, mi esposa tenía 21 años. Eso fue el otro día. Pero mire cómo Dios hace las cosas. Para una acción de gracia, siempre las familias se reúnen. Nosotros vivíamos en New Jersey. Ellos vivían en un pueblo donde nosotros llegamos, llamado Plainfield, New Jersey. Pero luego, cuando Dios nos llamó al pastorado, nos mudamos como a 45 minutos a una hora de ese pueblo, en la ciudad de Jersey City, cerca de Holland Tunnel, en New York. Y ahí comenzamos a pastorear. Y un día, el esposo de ella, que era medio hippie, y ella era media hippie también, fueron a visitarnos. Los invitamos para que fueran el día de acción de gracia a compartir con nosotros. Porque de la familia los únicos que estaban por allá eran ellos y nosotros. La otra hermana vivía por allá por Nueva York. Y estuvimos sentados en la mesa a la hora de cenar, de dar gracias a Dios el día de acción de gracia y compartir los alimentos. Y hablando, el esposo de ella y yo, hablando en la mesa, empezamos a hablar de aquel día cuando estemos en la presencia del Señor. Y él dice, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla ¿qué? Y él dice, oye Elio, cuando estemos con el Señor, él no es cristiano, cuando estemos en la presencia del Señor. Y yo le dije, cuando estemos.
Como que dice, ¿para dónde tú vas? Si no es cristiano. Cuando estemos, bueno, como él hace, bueno, yo espero algún día, bueno. Se terminó la actividad de la familia. Ellos habían venido en tren a 1 hora hasta la casa. Ellos regresaron en el tren para su casa. Pero mire, para que usted vea lo que es la palabra de Dios, que una conversación con más sencilla que sea, Dios la puede usar para salvar al más vil pecador. Y llegaron a su casa. ¿Ah? Sí, por eso, pero cuando llegan a su casa, porque no sabíamos nada, pasó algo en la trayectoria de mi casa a la casa de ellos, en el tren. Ellos solo iban con, me parece que tenían 2 o 3 nenes ya. A Gaby, el mayor. Tenían a Gaby. Y en el tren Dios comienza a ministrarle al corazón de ese hombre. Sí, porque como las personas piensan que todos somos hijos de Dios. Y usted va que la gente dice, no, pero todos somos hijos de Dios. Y Dios, pues, tú sabes que como somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1 y verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y si no creen en su nombre, no pueden ser hijos de Dios. Y si no tienen a Cristo en su corazón, no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que le reciben, aquellos que se arrepienten, aquellos que entienden y reconocen que Dios es poderoso. Y aquel hombre en el tren se convierte. Él y Dios ahí se convierte. Y al otro día, cuando llegan a su casa, nos llaman para decirnos que ahora sí podían ir al cielo porque habían recibido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No torna atrás vacía la palabra. Por eso es que tenemos que hablar la palabra. Hoy en día, ellos son pastores. Y llevan ya yo no sé cuántos años de pastores. Y después de eso, ellos se fueron para Puerto Rico a trabajar con nosotros en el programa de Misión Rescate. Y hace 40 años que están trabajando en Misión Rescate desde que yo salí de allí. Porque Dios hace eso. Dios planifica. Dios hace todo conforme a como Él quiere. Y Dios mueve y Dios pone gente para su gloria y para su honra. Y damos gloria a Dios porque ha hecho un trabajo magnífico allí en Misión Rescate. Pero estuvo muchos años trabajando conmigo hasta que yo salí de allí. Y después que se quedó allí fue Él. Esas cosas las hace Dios. ¿Quién pensaría que un hippie iba a ser pastor? Mire, yo tenía el pelo así que no había peinilla que le entrara. Y él tiene el pelo así grifo como yo. No había peinilla que le entrara allí. Y se pasaba metido en las playas por allá, fumando marihuana y haciendo cosas malas. Pero Dios, cuando Dios le pone el ojo a una persona, no se va a zafar. No se va a zafar. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer con esa persona. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, el corazón de Dios se siente triste cuando en los lugares de trabajo la vida de los discípulos no refleja la vida de Cristo en ellos. Y es triste, hermano. ¿Sabe por qué?
el Señor no ha venido. ¿Usted sabe por qué? El Señor no ha venido porque todavía hay gente cristiana que no vive una vida comprometida. No viven una vida comprometida. Y Dios, perdón. Qué buena es el agua. Aleluya. Como el alma sedienta, como el agua ardienta, el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, dice el profeta. Las buenas nuevas de lejanas tierras, la palabra de nuestro Dios. Lamentablemente, los discípulos nunca reflejan lo que verdaderamente es Cristo en su vida. Si nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestro testimonio ha fallado, entonces la sal, la luz que somos pierde toda su fuerza y todo su poder. Mira, hay gente que no habla mucho, pero caminan reflejando la luz del Señor en su vida. Hay gente que no habla mucho, pero demuestran con sus hechos que el Señor está en ellos. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia. No que hablemos mucho, sino que seamos modelos para que la gente vea que verdaderamente el poder de Dios cambia a la gente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando una congregación cumple el propósito de Dios, de que los hombres glorifiquen a Dios al ver sus buenas obras, entonces crece. Cuando la gente viene a nuestras iglesias, no preguntan qué idioma hablamos. No. Lo que quieren saber es si estamos viviendo como Cristo nos pide. No preguntan si tú hablas chino, inglés, alemán, hispano. Ellos lo que quieren ver cómo nosotros vivimos, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Cristo reclama que nuestras buenas obras vean o sean vistas por los hombres. ¿Qué es lo que la gente va a ver en nosotros? ¿Lo que hablamos? ¿Lo que decimos? ¿O lo que hacemos? Lo que hacemos, lógicamente. Lo que hacemos. Y de esta manera, ellos glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Dios nos salvó del pecado y de las tinieblas y nos ha hecho una iglesia santa y con un propósito. No somos iglesia cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos real sacerdocio. Somos pueblo santo. Aleluya. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro capítulo 2 y verso 9. La palabra de Dios afirma en Tito capítulo 2 y verso 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar nuestra vida a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para eso Cristo murió en la cruz, para redimirnos, iglesia. Las buenas obras deben ser el fruto natural de nuestra fe. No hacemos buenas obras
para alcanzar la salvación. No. Porque por gracia soy salvo. Y no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2 y verso 8. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Aleluya. Pablo dice en Efesios 2:10 que hacemos buenas obras porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú haces buenas obras porque tú eres salvo. No haces buenas obras para ser salvo, porque no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo, un don de Dios. Aleluya. Ahora, el juicio final sobre los cristianos no va a ser por su pecado, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y ya fue juzgado por ellos. Como dice el himnólogo, todo fue pagado ya, nada debo yo, salvación perfecta da quien por mí murió. ¿Quién murió por ti? Cristo. No fue el hombre, no fue la religión. Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Santiago dice que la fe del cristiano debe ser activa, debe ser dinámica y mostrarse en buenas obras. Un cristiano tiene que hacer buenas obras. Un cristiano tiene que comportarse como lo que es un cristiano. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios nos juzga en esta vida, nos juzga en esta vida por vuestras obras. Primero Pedro 1 y verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Somos peregrinos. Somos peregrinos en la tierra. Y Dios nos ha llamado para que podamos hacer buenas obras, para que podamos glorificar al Padre que está en los cielos. También la Biblia enseña que vamos a ser recompensados por las buenas obras. Acuérdense, no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. ¿Verdad? Pues si alguien no escuchó eso primero, no vaya a decir: ay, el pastor dijo que tenemos que ser salvos por las obras. Jamás podemos decir eso. En la segunda venida de Cristo, cuando aparezca sus santos ángeles al toque de la trompeta final, entonces se cumplirá su santa palabra que dice en Apocalipsis 22 y verso 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su ¿qué? Sus obras. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que sucedió cuando oyó de los labios de Jesús la expresión sígueme, y la segunda,
cuando vio la visión en Jope, allí el Señor le enseñó a Pedro a admitir lo que hasta entonces había rehusado a causa de su prejuicio contra los gentiles. Dios, dice la historia, obró de tal manera que luego pudo decir en Hechos capítulo 10 y verso 28: vosotros sabéis cuán abominable es para el varón judío juntarse y acercarse a un extranjero o gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame inmundo. A ninguno. Porque todos somos pecadores. Y aunque no podemos hablar literalmente de dos conversiones, sí podemos decir que después de haber entregado a Cristo su corazón, la fe de Pedro como discípulo era muy débil y le causó muchos problemas. Muchos problemas. Por su incredulidad no pudo andar sobre las aguas. Luego negó a Cristo poco antes de la crucifixión. Y además, dice la historia, estaba lleno de prejuicio contra los gentiles. Después de su visión en Jope, otro gallo le cantó y a la luz de Jesucristo brilló más fuerte que nunca a través de su vida. O sea que hay cosas que a veces pasan en la vida nuestra que Dios las permite para que nosotros podamos entender cuánto Dios nos ama, cuán débiles somos, cuántas veces le podemos fallar a Dios. Pero Dios en su misericordia brilla en nuestra vida para darnos una nueva esperanza. Y vamos a culminar ya. Tal vez haya en el día de hoy personas como Pedro que creen en Jesucristo como Salvador, pero cuya fe todavía es débil. Tenemos casos de miembros de nuestras iglesias a quienes Dios ha bendecido en abundancia, pero no saben agradecer a Dios mediante sus diezmos, mediante sus ofrendas, mediante su servicio, mediante su sacrificio para venir a la casa del Señor. No saben reconocer que todo proviene de la mano del Señor. Todo. Ay, qué bueno es Dios, cúmplele. Ay, qué bueno es Dios, séle fiel. Ay, qué bueno es Dios, sacrifica. Sacrifica tu alabanza. Hay también entre nuestro pueblo cristianos personas que no pueden brillar para Cristo a causa de su mal testimonio, o que han negado al Señor en sus trabajos, en sus comunidades, dentro de sus familias. Nunca faltan en nuestras congregaciones personas que tienen prejuicios raciales, culturales, lingüísticos, hermanos o hermanas que han crecido de una sola cultura y no pueden aceptar a hermanos que viven en otros países o que vienen de otros países o que hablan otro idioma o tienen otras costumbres. No pueden hacerlo. Ay, no, porque ese es de allá de México. Ese no me cae bien. Ay, no, porque ese es puertorriqueño, no me cae bien tampoco. Ay, porque ese viene de Honduras, no me gusta. Ay, ese salvadoreño, que se cree él. Lamentablemente, prejuicios existen en todos los lugares. Quizás usted no necesita una segunda conversión, pero tal vez sí necesita entregarle al Señor todo lo que le afecta para ser verdaderamente libre. Amén. Verdaderamente libre. Gloria sea el nombre del Señor.
para siempre. Muchas veces dejamos de ser bendecidos por causa de los estorbos espirituales que tenemos en nuestra vida. Aleluya. Cuando usted le entregó su corazón, Él le puso metas en tu carrera cristiana, que en el estudio de la vida inspirara a todos para que se entregasen a Él y le reciban como su Salvador y como su Señor. Igualmente, amada iglesia, el Señor le reveló su propósito de que todos le glorifiquen a Él al ver sus buenas obras. ¿Está usted cumpliendo la voluntad del Señor? Qué triste cuando el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 23, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas en la vida de muchos? Le invito a decidirse seriamente a cumplir estas órdenes del Señor cuando te dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y Dios, en esta noche, para culminar, nos deja unas buenas enseñanzas. Número 1, el discípulo de Cristo refleja el amor de Dios en todo lo que hace. En todo lo que hace, el discípulo tiene que reflejar el amor de Dios, aún con aquellos que son sus enemigos. Aún a ellos hay que mostrarle el amor de Dios. Número 2, el discípulo de Cristo inspira a los demás por su manera de vivir. Tú eres un modelo. La gente tiene que verte a ti como modelo. Y número 3, el discípulo de Cristo glorifica a Dios por medio de su buen testimonio. Eso te va a honrar, te va a levantar y sobre todas las cosas van a honrar al Rey de Reyes y Señor de señores. La sal tiene dos funciones: preserva y condimenta. En su función preservadora, desinfecta lo que toca. En su otra función, le da sabor a lo que toca. Explique cómo el creyente puede tener un efecto preservador en el mundo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No va a poder preservar los alimentos. Explique cómo el creyente puede tener un efecto preservador en el mundo. Explique cómo el creyente puede darle un buen sabor a la vida de los que le rodean. La influencia de los discípulos. Cuando el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Usted no puede poner una lámpara debajo del púlpito. Usted la pone donde, sobre una mesa, para que alumbre a todos los que están en casa. Iglesia, seamos fieles a Dios. Amemos a Dios. Obedezcamos la palabra del Señor. Y pidámosles a Dios que nos dé la capacidad para nosotros poder honrarle con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con todo lo que Dios nos permite tener. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche.
Vamos a estar en pie y vamos a orar al Señor. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has hecho sal. Tú nos has hecho luz del mundo. Señor, y por eso te damos gracias porque tú nos has escogido en medio de tantos millones de personas que viven sobre esta tierra. Tú te has placido en escogernos a nosotros para que seamos el modelo tuyo, para que seamos tus hijos, para que podamos dar testimonio con nuestra vida a aquellas personas que no te conocen. Gracias porque día tras día tú moldeas nuestras vidas y nos haces serte fiel, oh Dios. Yo quiero que tú bendigas esta iglesia, cada hermano, cada persona que está aquí en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo transforme su vida, tu palabra transforme sus vidas y que ellos puedan, Señor, alumbrar a este mundo que se pierde. Señor, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga.